Hola, este es el horóscopo de agosto y en la parte de abajo del video completo de YouTube podés encontrar en la descripción los tiempos de cada cosa. Empezamos en agosto con un cambio de aire, no sé si lo notaron. Julio creo que para muchas personas, para muchos signos, ha sido un mes desafiante, de pruebas, donde muchos planetas se pusieron retrógrados, que continúan en el mes de agosto, por supuesto. Quien sale de la retrogradación es Mercurio, y a partir del 12, 13, 14 de agosto vamos a sentir que algunas cuestiones vinculadas al pensamiento, la comunicación y las operaciones del tipo viajes, ventas, compras van a fluir por ahí con mayor facilidad. Pero en definitiva, todos los planetas retrógrados nos invitan en este tiempo, nos siguen invitando a pensar, a planificar, a revisar los acuerdos, las palabras, todos estos planes que teníamos que tal vez no coinciden tanto con los tiempos de Plutón en Acuario y Urano en Géminis, que nos proponen cambio e ir hacia lo nuevo, donde ciertas dinámicas y estructuras vienen a desplomarse del todo para crear otra forma de vida. Y cada uno de nosotros estamos viendo, ¿no?, en qué áreas de nuestra vida es que necesitamos eso nuevo y cómo acomodarnos a todo este cambio que a veces sucede internamente y a veces sucede afuera, porque lo trae una persona, una situación o incluso el trabajo. Pero sin duda es un tiempo de cuestionamiento acerca del sentido, del rumbo de las cosas, y para cada uno va a ser un viaje distinto, sobre todo durante el mes de agosto, que lo vamos a ver. Ya estamos entrando en la temporada de eclipses, preparándonos para todo esto que viene sobre finales de agosto, sobre septiembre y sobre octubre, que en definitiva es terminar de ajustar ciertas cosas y cuestiones que nos van a suceder dependiendo de donde tengamos nuestros propios nodos de nacimiento y los que están en tránsito hoy por Piscis y Virgo. De cualquier forma, sabemos que Piscis y Virgo es un par de signos opuestos complementarios de agua y de tierra que funcionan en este eje de caos y orden. Entonces, ¿qué cuestiones de la autoexigencia o del orden que ya estaba, pero que es viejo para estas cosas nuevas que tenemos, tiene que terminar de caer? Las personas que tengan, por supuesto, algún planeta en Virgo o en Piscis, o lo van a sentir mucho más, pero este es un tiempo que sigue siendo de cambio y de acomodarnos a esta nueva dinámica que no sabemos bien de qué viene y que nos puede conectar a muchos con la incertidumbre. Entonces, bueno, es un tiempo que para los que hagan meditación seguramente va a ser la mejor forma de ir canalizando algunas cosas, aceptar esto que es hoy y a partir de ahí ir viendo cómo nos vamos desplazando o con la ayuda de quién también, ¿no? Los primeros 2 días de agosto, 3 días de agosto, empiezan con muchas cuadraturas a la luna. La luna tiene que ver, y te voy a dejar un video en la descripción de la luna por los signos, que creo que fue el primero o el segundo video que hice de este canal el año pasado. La luna se pone en cuadratura estos primeros 2 días con Mercurio, emociones y pensamientos en una tensión, porque lo que siento me genera malestar mental o viceversa. Tengo que tomar decisiones, pero ¿cuáles decisiones voy a tomar? ¿Sobre qué base? Aparte, este Mercurio está retrógrado todavía, hasta mitad de mes. Por otro lado, la luna, emociones, lo que necesito, también en una cuadratura a Plutón que se siente, y seguramente para muchas personas fue una sensación incluso física, una sensación física de presión, de malestar, que bueno, ahora ya empezó a aflojar desde el 1 de agosto. Y en esta primera semana, en términos generales, el Sol va a unirse o está unido con Mercurio retrógrado en Leo, tanto el Sol como Mercurio en Leo. El Sol es el regente de Leo, entonces nos conecta con la alegría, o por lo menos con el intento de buscar o encontrar esa alegría en lo cotidiano, de conectar con las cosas que nos dan tranquilidad, bienestar o que nos conectan incluso con la pasión. Entonces, que el Sol esté en su propio signo a todos nos conecta con la fuerza, con la vitalidad, con la energía. Pero se une a un Mercurio retrógrado, obligándonos también a revisar quiénes estamos siendo. El Sol en última instancia conecta con la identidad y con esta vitalidad.
Pero ¿para dónde, no? ¿Para dónde? Yo creo que esa es la gran pregunta de agosto. ¿Es por acá o es por allá? Más allá de que Leo sea una energía, un signo fijo, que decide prontamente sobre algunas cosas, creo que muchos vamos a estar revisando cuál es ese camino que tenemos que elegir ahora. Y el Sol, por supuesto, en una oposición a Plutón en Acuario, que para las personas que sean de los primeros grados de Leo o de Acuario, lo van a estar sintiendo incluso físicamente, ¿no? Como hablábamos desde la Luna estos primeros días, de esta sensación corporal, para algunos de cansancio y para algunos otros de malestar, de dolor o de una sensación tal vez de alguna tristeza, sobre todo los que estemos trabajando en cuestiones interiores, en tomar grandes decisiones, en estos replanteos que también vienen acompañados de los planetas retrógrados, cuáles son estas imágenes colectivas que me causan tanta tristeza, qué cosas puedo hacer o quiero hacer, pero de repente el medio no me las proporciona. Entonces a veces el cuerpo lo siente y se manifiesta como esta sensación de extremo agotamiento para muchos, donde queremos por fin salir, ¿no?, de este pozo donde hemos estado esta primera mitad del año. 2025, como lo dije en el horóscopo anual, es un mes extremadamente movido y movilizante para la mayoría de las personas. Por supuesto que hay personas que están bien y no solamente están bien porque todo les sale bien, sino porque tienen una actitud ante el presente, a lo que transitan hoy, de por ahí no poner tanta mente, sino un poco más de presencia. Y creo que la clave va por ahí. Obviamente que algunos lo manejan a esto mucho mejor que otras personas. Bueno, para Aries, el Sol y Mercurio están en el signo de Leo y van a hacer una oposición a Plutón en Acuario, que está del otro lado. ¿Qué ámbitos de tu vida afecta? El área de proyectos creativos, de conexión con la alegría, de los hijos, y el área de ambiciones personales, de grupos de amigos, de redes. Entonces, ¿qué podemos experimentar? Algunas transformaciones en uno de esos dos ámbitos. Depende también de qué momento estés transitando de tu trabajo o de tu vida, para qué lado sea. Seguramente muchas personas de Acuario lo pueden recibir como una nueva forma de presentarse al mundo o no sé, haber ganado una convocatoria, un proyecto, o que algo que veníamos trabajando por fin suceda, o haya algún bloqueo en esa área que haga que tengamos que implementar un plan B. Al mismo tiempo, Mercurio está formando un trígono con Neptuno. Entonces hay un acceso a cierta capacidad de imaginar nuevas soluciones o tener una percepción un poco más aguda de campos no visibles, por decirlo de alguna manera. Entonces vamos a estar más conectados a nuestra intuición. Y como Saturno y Neptuno, los dos están retrógrados ahí en el área de tu vida que es la identidad, el cuerpo físico y cómo me perciben los otros, voy a estar revisando mucho también cómo me presento al mundo, qué cosas me gustan hoy y qué sueños quiero conseguir o conquistar. Venus hace una conjunción en agosto con Júpiter. Son dos benefactores. Venus representa el deseo, el dinero, las relaciones, y Júpiter el crecimiento, las creencias, la expansión, como por decir algunas cosas. Son dos benefactores que estén juntos, hablan de la creación de una semilla, de una nueva oportunidad en el área de tu vida que se relaciona con vivienda, con hogar, con estabilidad, con familia, con valores profundos, con sentimientos. Así que probablemente haya una expansión, una renovación en esa parte. Pero a la vez este aspecto, que es muy bonito, está en una tensión con Marte que está en los últimos grados de Virgo, pasando casi a Libra. Entonces podemos esperar que hayan algunos bloqueos, como te decía en la introducción. Sobre todo tensiones que se pueden dar entre lo laboral y lo personal, ¿no?, para llevarlo a algo así más puntual. Bueno, y al mismo tiempo Venus está en una cuadratura con Saturno, que está en tu casa 1, entonces también esto nos hace revisar, ¿no? Agosto sigue siendo, más allá de todo, aunque Mercurio se ponga directo a mitad de mes, un mes de profunda revisión acerca de todas estas cosas que te vengo nombrando. Pero es muy probable que con otros aspectos que hay que son armoniosos puedan surgir ideas o conversaciones que descompriman un poco algunas cosas que están frenadas o que nos hacen esforzarnos demasiado. Y también tengamos en cuenta que la luna llena en el signo de Acuario sucede en el área de tu vida de
de ambiciones, de grupos, de amigos, de organizaciones. Entonces probablemente estemos viendo todo este mes, ya en los últimos días de julio seguramente algunos de ustedes, si estuvieron trabajando en algún proyecto, tuvieron novedades y otros las tendrán este mes probablemente, de ver la culminación de un ciclo, de un proceso que empezó allá por febrero y que ha llevado tanto de nosotros. Y ahora podemos verlo, ¿no?, con más claridad, como sucede cuando hay una luna llena en el cielo, ver con claridad si eso que habíamos imaginado, pensado y trabajado se está hoy manifestando y de qué manera, y en base a estos resultados poder hacer ajustes también. Para Tauro, el Sol está en Leo al menos gran parte del mes de agosto y se une a Mercurio, que está retrógrado en ese mismo signo, ambos en el área de tu vida de hogar, estabilidad, familia, vivienda física también. Y cuando un planeta retrógrado está en ese ámbito, generalmente nos hace revisar, repensar, reflexionar sobre estos temas, ¿no?, de con quién vivimos, cómo vivimos y en dónde vivimos. Así que para muchos estos primeros 15 días de agosto va a tener que ver con revisar esos planes y muchos van a estar pensando si mudarse o no, si ampliar o no, si modificar algo en ese ámbito de la carta natal. Y a la vez este Sol y este Mercurio reciben una oposición de Plutón que está retrógrado enfrente, ¿no?, en el signo de Acuario, que es el área de la vida para los que estén trabajando de la parte profesional y si no estás trabajando del rol que uno ocupa generalmente en la sociedad. Y como te decía en la introducción, una oposición Sol-Plutón se puede sentir tensa y para muchos como una manifestación física de un poco de agotamiento o incluso de tensión, de dolor. Esto es pasajero, esto va a pasar, ¿no? Pero bueno, estas tensiones a lo mejor pueden traer alguna dificultad o bien en el ámbito de la vivienda y la familia o bien en la parte profesional o el rol social que uno ocupa. ¿Qué más pasa? Como aspecto de compensación, Mercurio está recibiendo un aspecto fluido desde Aries, con Neptuno ahí que está retrógrado y con Saturno ahí también, que nos puede ayudar a procesar mejor todas estas cosas que están en nuestro inconsciente, todas estas cosas que suceden en nuestro interior un poco más a puerta cerrada. Entonces por ahí se trata de que más allá de todas las limitaciones, frustraciones o agotamiento que podamos sentir, encontremos algo de claridad durante estos días de agosto a toda esa confusión que para muchos está presente en varios planos de la vida, ¿no? Y Venus está en Cáncer, en el área de tu vida de entorno, de amigos cercanos, pero también de compra, ventas, marketing, lo que aprendo, lo que enseño, viajes de corta distancia. Entonces cuando Venus se posiciona ahí, y ya aparte Júpiter está ahí en esa misma área, en el área Cáncer de tu carta natal, puede traernos cierta suavidad o tal vez las ganas de conectar con la naturaleza o con algún viaje para renovarnos un poco, o algunos acuerdos o compras, ventas por ese lado también puedan surgir como una oportunidad para suavizar todo este otro clima que está sucediendo al mismo tiempo. Bueno, y Venus se va a encontrar durante un tiempito ahí, casi todo el mes en una cuadratura a Marte, que puede presentar algún que otro obstáculo en lo que hace a la expresión afectiva que representa Venus, ¿no? Venus, decíamos, las relaciones, los vínculos, pero lo afectivo en general, todo lo que es suave, armonioso, estético, artístico, el diálogo también. Entonces, bueno, Venus en Cáncer, que es un signo cardinal, en cuadratura con Marte, cuando entre a Libra, unos días después de empezado agosto, va a estar en esa cuadratura generando unas tensiones, sobre todo en el área de tu vida que hace a la expresión en todas las manifestaciones. Y el 8 o 9, creo que el 9 de agosto, es la luna llena en Acuario. Una luna llena siempre muestra la culminación de un proceso. Esto se da en el área de tu vida de la profesión o del rol social que uno ocupe, depende si estás trabajando o no. Sé que muchas personas que me escuchan están trabajando activamente, así que vamos a tener alguna claridad en la parte profesional o algo que habíamos estado pidiendo o por lo que habíamos estado trabajando que finalmente se cumple, sucede, o bien termina, ¿no? A veces una luna llena también habla de finales. Bueno, todo esto que pedí no se dio, todo esto que quería no es posible acá
y entonces voy a dar un paso al costado. Las lunas llenas también implican que algo termine en ese sentido. Así que bueno, después me contás para cuál de los dos lados fue esa cosa. Bueno, y vamos con Géminis. El Sol está en Leo junto con Mercurio que está retrógrado en Leo esta mitad de mes. En el área de tu vida de entorno, de viajes cortos, tal vez de una renovación en ese sentido, ¿no? De tomar un colectivo, un avión, una línea de rutas que permita por ahí separarse un poco de eso que estamos viviendo hoy. Para muchos geminianos de Sol ascendente, esta entrada de Urano al signo ha sido muy fuerte. Sé que hay personas que han podido concretar cosas y hacer cambios espectaculares y hay otras personas que están lidiando en estos momentos con un final o con una revisión profunda de su identidad, de su trabajo y de sus vínculos, ¿no? Esto obviamente es una película de 7 años, Urano en Géminis, que se va a ir desarrollando de acuerdo al movimiento también de Urano y los planetas personales que tengas. Pero bueno, más allá de todo eso, el Sol y Mercurio retrógrados están en esta área que te digo, del entorno, las compras, las ventas, lo que enseño, lo que aprendo, los escritos, los hermanos, los primos, el barrio y también las redes, ¿no? Pero más en el sentido del marketing o de la visibilidad. Entonces estos primeros días a lo mejor es para dar una mirada y revisar dónde estamos parados, si necesitamos un poco de espacio o si necesitamos repensar una campaña, por ejemplo, si estás haciendo marketing para tu emprendimiento, suponte. Tanto Sol como Mercurio van a recibir una oposición de Plutón por unos días largos y una oposición siempre es una tensión que se vive con situaciones, con personas o se vive en el propio cuerpo, ¿no? Como una sensación de agotamiento, de cansancio extremo, hasta incluso de dolor físico. Pero como Plutón está en el área de tu vida de las creencias, del propósito, de los cuestionamientos más grandes, ¿no? De estas preguntas que nos acercan a contestar quiénes somos o para qué esto que me pasa, a lo mejor lo puedas vivir más por ese lado, ¿no? De cuáles son estas ideas o creencias que tengo, en qué me determinan, en qué me posibilitan, qué puedo hacer para cambiar. Y a la vez Mercurio recibe un trígono de Neptuno que está retrógrado en Aries, alivianando un poquito esto, donde vamos a tal vez tener nuevas imágenes acerca de nosotros mismos o de estas creencias. Vamos a conectar mucho más con la intuición y creo que también estos primeros días de agosto van a ser tiempos para realmente respetar esta sensación interna de claridad o esta sensación de para dónde tiene que ir ese cambio, ¿no? Así que yo creo que es un tiempo para escucharnos mucho más, para afinar el oído y escucharnos mucho, mucho más. Venus en Cáncer, se va a unir a Júpiter, que también ya está en Cáncer, en el área de tu vida de los recursos, de mi valija de herramientas, de cómo genero dinero o del dinero que tengo real y también de mi autoestima, de esta conexión que tengo o no con el valor personal. Y sin duda tanto Venus como Júpiter son benefactores que hablan de un sentido de lo artístico, de lo estético, de la armonía en las relaciones, en los vínculos, de que cuando están ahí juntos suelen o traer recursos o proponernos una posibilidad de inversión. El tema es que acá justo Venus va a estar en una cuadratura con Marte, entonces algunas situaciones se pueden poner un poco tensas, con tanto retrógrado dando vueltas y poca claridad. A lo mejor si tenemos que sacar un crédito o hacer una inversión no sea el mejor momento, habría que pensarlo mucho más. Podemos encontrar tal vez alguna frustración en ese sentido o tener que hacernos cargo de una deuda pasada. Así que alguna cosa entre lo social y lo doméstico se puede poner ahí en conflicto durante unos días. Pero bueno, esto también pasará. Y hay un aspecto armonioso que compensa un poco esto, que es un semisextil que nos trae Urano, que nos impulsan a cambios personales para poder mejorar nuestra estabilidad. Vos dirás por dónde viene esa estabilidad que estás buscando, pero sin duda algunas ideas o propuestas pueden surgir ahí, o bien la sensación de ya tener que cambiar algo para poder ir por esa estabilidad. Marte está en Virgo, en el área de tu vida de hogar, estabilidad, vivienda. Pueden haber sucedido algunos conflictos en vínculos cercanos, con amigos, pero de esos amigos los íntimos, ¿no? Algunas discusiones o peleas o finales
pero después de unos días de transcurrido el mes de agosto, Marte entra en Libra y bueno, sale de esta área donde nos puede haber hecho sentir los últimos días de julio y estos primeros días de agosto, esta sensación de, bueno, esto no da para más, o esta forma de vincularme, o esta gente que está en mi vida, aunque sea mi familia o aunque sea este amigo tan cercano, no me suma o no me contribuye, tengo que ver cómo modifico, cambio o me alejo de esto por un tiempito. Lo que sí, Marte va a estar en una oposición a Saturno y a Neptuno todo el mes de agosto, y parte del mes de septiembre. Y una oposición, como te decía en la introducción, entre Marte y Saturno siempre se vive como algo duro, difícil, limitante. Saturno es aquella estructura que nos permite crecer y construir en el largo plazo, pero que también habla de disciplina, de límites saludables, de frustraciones, limitaciones que tienen que ver con lo duro de la vida, con la materia, con estas cosas que tenemos que hacer aunque no tengamos ganas. Y Marte es el corte y esta energía que a veces es asertiva y a veces es explosiva. Entonces, en una oposición entre Marte y Saturno, aunque Neptuno esté ahí también, pero estos dos en general cuando se unen en una discusión así de enfrentamiento suele sentirse bastante desafiante. Por eso este mes tratemos de no entrar en discusiones que no van a llegar a buen puerto o no tomar decisiones drásticas. O tal vez sí, ¿no? Pero muy seguros que justo ese vínculo ya no forma más parte de quienes estamos siendo hoy. Y hay una luna llena en Acuario el 9 de agosto que nos trae gran claridad o visibilidad sobre algo vinculado al propósito, a las creencias, también a los estudios o a un rol, ¿no?, que a veces ocupamos, o incluso también de temas legales. Pero sin duda siempre una luna llena es claridad y culminación. Entonces a veces algo termina o decidimos dejar una carrera, ¿no?, o algo que estábamos estudiando o lo terminamos o ese papel que esperábamos llega, pero bueno, habla de terminar algo que tal vez en febrero había empezado, porque ahora tenemos que, bueno, enfocarnos en algo diferente y nuevo, que es lo que nos piden Urano y Plutón, pero con esta luna llena justo en este signo, habla de dejar esto viejo para ir por lo nuevo. Ascendente o Sol en Cáncer. El Sol está en el signo de Leo, al menos hasta el 20 de agosto, y está junto a Mercurio retrógrado, muy pegadito ahí, en el área de tu vida de los recursos, del dinero, de esta valija de herramientas que tengo para poder darme sustento y sostener la vida que tengo o que he construido, y también por supuesto de la autoestima, de los valores. Entonces acá hay algo que se ilumina, que nos da claridad, pero al mismo tiempo tanto Sol como Mercurio reciben una oposición desde Acuario con Plutón ahí. Y una oposición siempre es un aspecto duro, ¿no?, que lo podemos sentir varios días como una sensación de cansancio, agotamiento, incluso de opresión. No va a durar todo el mes, pero sí estuvo presente de los últimos días de julio y hasta esta parte. Así que para muchos va a tener que ver con conectar con miedos y poder tratar de resolverlos, enfrentarlos o aunque sea mirarlos, estos miedos que todos podemos tener en este eje de confianza y desconfianza y de vulnerabilidad que significa Cáncer. Este tiempo puede ser, estos días de agosto pueden estar atravesados por un poco de miedo y por también un poco de resolver temas de dinero, herencias, recursos compartidos, algo por ese lado. De cualquier forma, Mercurio, aunque está metida en esta oposición con Plutón y aunque está retrógrado hasta el 11, recibe sí un aspecto de compensación de armonía desde Neptuno en Aries, que básicamente nos proponen evitar la confusión y nos puede dar alguna claridad o alguna idea o traernos algún sueño, una intuición sobre cómo tenemos que resolver esto que nos está pasando ahora. Venus entra en tu signo. Sabes que Júpiter ya está transitando ahí desde junio y se queda hasta junio del año que viene. Y Júpiter es un planeta de la expansión en general, de las oportunidades, a veces también obviamente de cómo expande lo que toca, dependiendo la configuración de tu carta, si esto es positivo o neutral. Pero Venus también es considerado un benefactor, un planeta que nos conecta con el deseo, con las cosas lindas de la vida también, porque rige lo artístico, ¿no?, lo estético, el diálogo,
la sensibilidad. Entonces que estos dos planetas estén sobre tu Sol o sobre tu ascendente, sin dudas hablan de una oportunidad de sentirnos mejor, de conectar con cosas que nos hagan bien o de nuevas oportunidades o recursos económicos. Ahora bien, Venus recibe un aspecto tenso de Marte cuando Marte ya entre en Libra. Y una cuadratura entre Venus y Marte implica siempre algún desafío, ¿no? Siempre una cuadratura es, bueno, ¿qué podemos hacer para resolver esto? Vamos a ponerte esta frustración o este límite acá o esta conversación difícil que tenés que tener, y el objetivo de la cuadratura es, bueno, la dificultad está, pero hay que accionar para que esto se diluya. Entonces, ¿qué acciones podemos hacer? ¿Qué conversaciones tenemos que tener para ir diluyendo esta tensión? Y mientras Marte esté en Virgo, en el área de tu vida de entorno, barrio, amigos cercanos también, que siempre son uno o dos, ¿no? Me refiero a los que son casi, que podríamos considerar casi como de la familia. Marte se va a oponer a Saturno prácticamente todo el mes. Este es un aspecto duro que habla de algunas discusiones, limitaciones o frenos, y activa una tensión entre nuestra forma de pensar, las creencias que tenemos y en los desplazamientos también que podemos llegar a hacer en este sentido. Tal vez lo mejor sería evitar confrontaciones o discusiones por una ideología, ¿no? Y se produce el 9, el 10, una luna llena en Acuario. Todos los meses hay una luna nueva y una luna llena. La luna llena de Acuario es la culminación, el final de un proceso que empezó en febrero, enero, febrero, cosas que estábamos pensando o haciendo que por fin podemos ver bien de qué se trata o para dónde van a ir. Y esto sucede en el área de tu vida de los recursos compartidos, de los contratos firmados, del matrimonio en sí, por ejemplo, para los que estén casados, de las herencias, también de los secretos. Entonces algo oculto o profundamente íntimo, que es la casa 8, es lo que se ilumina, y finalmente ahí vamos a tener una claridad o un final respecto a temáticas que hacen a esa área. Ascendente o Sol en Leo, bueno, el Sol está en nuestro signo y Mercurio también, que está retrógrado hasta mitad de mes. Entonces, cuando el Sol ingresa a la casa 1 o es el retorno solar, siempre nos conecta con la vitalidad, con la fuerza, con la claridad, porque el Sol ilumina el espacio donde está, que en este caso es nuestra forma de ser, sentir, pensar, ¿no? Esta forma de pararnos en el mundo y cómo los demás nos observan. Podemos sentir también que ese agotamiento que sucedió durante julio, que el Sol estaba en el área 12, por fin va cediendo un poco. Pero Plutón está retrógrado en Acuario. Los ascendentes o soles en Leo, dependiendo de dónde tengas este grado, ¿no? O qué día hayas nacido, si estás atravesando en este momento una oposición de Plutón. Una oposición es un aspecto tenso que se puede sentir incluso hasta físicamente, como una sensación de agotamiento extremo, de presión, de dificultades que parecen no terminar. Plutón va a estar en Acuario muchos años, por eso es importante que vos sepas en qué grado tenés el ascendente o el Sol. De cualquier forma, durante agosto, el Sol, que va a estar en tu signo, va a estar teniendo esta oposición de forma bastante marcada, aunque Mercurio recibe un aspecto fluido de Neptuno que atenúa algunos de los efectos, conectándonos un poco más con la intuición y la claridad sobre qué decisiones tenemos que tomar. Obviamente que los primeros días van a ser para revisar esas decisiones. Pensemos que cualquier planeta retrógrado nos invita a reflexionar sobre la temática o función que representa el planeta. Neptuno está retrógrado y nos invita a revisar esta intuición, nuestra forma de idealizar a veces situaciones o personas y conectar con la realidad. ¿Qué estábamos viendo que realmente no era claro y ahora podemos revisarlo y ver si esto nos contribuye, nos suma o nos resta? Mercurio retrógrado, que nos hace revisar pensamientos y planificaciones y que afecta a veces, ¿no?, las tecnologías, la mecánica del auto, aunque eso es más un poco Marte, pero algunos que han estado de viaje han sufrido algunas demoras o han dicho cosas que han tenido una repercusión por ahí negativa, algunos errores.
Entonces este tiempo, que son los últimos días de Mercurio retrógrado, nos sirven para terminar de revisar cosas y ver en definitiva cuál va a ser el curso de acción que vamos a tomar. Leo va a ser protagonista estos próximos años por esta oposición que recibe de Plutón. Sin duda siempre vamos a estar hablando de transformación. Y la transformación no es gratis. La transformación siempre viene después de procesos de mucha revisión interior, sobre todo, porque Plutón rige aquello que está oculto, enterrado, rige los secretos, rige la intimidad, los temas de poder, de control, de miedo también. Entonces algunas personas pueden estar sintiéndole muy fuerte esta oposición. De cualquier forma, siempre que el Sol vuelve a nuestro signo nos conecta con esas ganas de vivir y de hacer y de ver las oportunidades y no tanto los desafíos. También es muy importante el mes de agosto para Leo de Sol ascendente porque hay una luna llena en Acuario. Y las lunas llenas siempre traen claridad, porque en la noche uno diría, está oscuro, no veo nada, pero cuando hay una luna llena se muestran las plantas, la vida nocturna, podemos ver, podemos caminar sin ningún soporte lumínico artificial. Entonces un poco se trata de eso, que para más o menos el 9-10 de agosto, esta luna llena nos aporta claridad, obviamente que sensibilidad, porque las lunas llenas nos conectan con la sensibilidad, podemos estar incluso hasta físicamente con retención de líquido, ¿no? Pero es la culminación de un proceso que empezó en enero, febrero, cuando empezamos a pensar determinadas cosas, sobre todo, como es en el signo opuesto que se da, en términos de vínculos. Y las lunas llenas son culminaciones. Entonces, o bien el proceso de reflexión que empezamos a principio de año sobre si queríamos estar o no en el vínculo que teníamos, sea en lo referido a una pareja o también un amigo o también una sociedad o también incluso un destino, ¿no? Pero la casa 7 o el área 7 habla también de finales y una luna llena es una culminación. Para muchos Leo va a significar el final de algo. Esto no es ni positivo ni negativo, esto en realidad es el final de algo, que dependiendo de la etapa de tu vida y el contexto que tengas en este momento es cómo lo podés llegar a sentir. Para muchos va a ser la claridad respecto de dar un paso más, un paso hacia adelante, con extrema confianza y seguir con el proceso en el que estábamos o incluso iniciar algo luego de agosto. Y para otras personas va a ser el final probablemente en una relación o la claridad respecto de algo o una decisión que tenemos que tomar. También como hay una oposición Marte-Saturno, Plutón opuesto al Sol y a Mercurio, digo, las personas que tienen o detentan cierta autoridad o que son figuras poderosas pueden aparecer en nuestra vida como algo que se opone, ¿no? Como si yo siendo protagonista de mi película se me presenta el antagonista con su objetivo y entonces ¿yo qué voy a hacer? Y acá empieza lo que Campbell dice que es el viaje del héroe, donde hay que superar varias pruebas para conquistar este final de la película, que es nuestra en definitiva, ¿no? Pero sin el antagonista no hay conflicto y sin conflicto, según la narrativa clásica, no hay película. Entonces se trata un poco el mes de agosto de atravesar los conflictos más allá de todo, de no esquivar la bala, ¿no? de enfrentar las situaciones que tengamos que enfrentar. Júpiter entró en junio en Cáncer, que es la parte oculta de la carta natal, conectada con la intuición, con la imaginación, con la fantasía y también con algunos procesos que se dan a puertas cerradas, como cuando uno va a escribir un libro y todo ese proceso de escritura antes de que el libro vea la luz del sol o se publique es un proceso de casa 12. Lo mismo que un proceso terapéutico, de introspección, de meditación, de pensamiento. Entonces Júpiter suele traer expansión a esa área, cierta claridad, nuevas creencias también, personas que nos ayudan a identificar qué es lo que necesitamos. Y Venus también, ahora en agosto, entra en el signo de Cáncer. Entonces son dos planetas muy bonitos, muy armoniosos, pero justo Venus va a estar
en una cuadratura con Marte y esto nos puede traer también algunas dificultades. Dificultades que pueden estar asociadas para muchas personas con sanar vínculos del pasado o sensaciones o emociones del pasado, o bien volvernos un poco más introspectivos en lo afectivo y preguntarnos qué deseamos realmente. Y bueno, ya después, cuando esté terminando el mes de agosto, que Venus siga avanzando, ahí vamos a tener mucha más claridad y nos vamos a conectar con ese deseo, pero desde un lugar desde otro lugar. Porque cuando un planeta pasa a la casa 1, toma luz, toma visibilidad, toma fuerza. Entonces, por ejemplo, para las mujeres en particular, un Venus en casa 12 nos puede hacer replantearnos cuál es nuestro rol, si conecto o no con mi parte receptiva, qué cosas necesito y todo lo que sea afectivo. Pero sin dudas va a ser un mes de introspección en muchísimos sentidos y por otro lado de acción en muchísimos otros sentidos. Lo importante es que tratemos desde nuestra intuición de resolver cada cosa que vaya sucediendo este mes, porque la claridad que vamos a sentir nos va a llevar a también tomar acciones. Y esas acciones cambian también las reglas del juego. No te olvides que Urano está en Géminis y propone una nueva narrativa. Y Plutón en Acuario también propone una nueva narrativa transformando quiénes somos a través de este espejo que es el otro, que nos trae estos desafíos y esta mirada para que nosotros nos miremos. Para Virgo de Sol ascendente, el Sol entra en el área 12 de tu vida, que estaría como oculto, tapado. A veces un Sol en casa 12 para Virgo es un poco la pérdida de la fuerza, de la energía, no porque uno la pierda del todo, sino porque uno se vuelve a veces un poquito más introspectivo. Mercurio, que es tu regente, está junto al Sol, está retrógrado, se pone directo a mitad de mes. Eso probablemente lo sientas con mucha fuerza y eso te traiga también claridad en todos estos procesos internos que venías llevando en la mente por ahí sin contarle a nadie. Entonces, agosto es un mes de revisión profunda. No solamente Mercurio está retrógrado y después se va a poner directo, sino que Neptuno y Plutón y Quirón acompañan este proceso de reflexión profunda. Porque en estos momentos, además, Urano, estando en Géminis, te propone el desafío de pensar qué es lo nuevo que tengo que incorporar. Si yo soy adaptable y soy flexible, ¿por qué me cuesta tanto esta parte? ¿Cuáles son las áreas que tengo que modificar? ¿Es acaso la vivienda? ¿Es acaso algo con lo familiar? ¿Es lo vincular o es lo laboral? Sin dudas, para Virgo, que es protagonista porque Marte está en Virgo, porque Urano está en Géminis, estamos recibiendo desde la luna, el sol o el ascendente muchos aspectos tensos que nos obligan de alguna manera a replantearnos cuáles son los cambios que hay que hacer. Y los cambios van a suceder, están sucediendo y para muchos algunos de esos cambios son definitivos. Te cuento un poco las áreas que se ven más afectadas este mes con sus pros y sus contras. Con el movimiento que tenés en casa 12, obviamente estamos hablando de un proceso de introspección, de reflexión, de conversación con el terapeuta, de trabajar sobre cosas que van a ver la luz durante el 2026 y que ahora tenemos que preparar, que grabar, que escribir, que fabricar. Y con la luna llena en Acuario, que sucede más o menos el 9 de agosto, unos días antes, mientras Mercurio está estacionario para ir directo en el área de tu vida de trabajo, de organización, de la rutina, de lo cotidiano, una luna llena ahí trae a veces un final en algo cotidiano que hacíamos. O a veces también trae una claridad sobre cuál va a ser el modo de proceder de aquí en adelante, es decir, de septiembre hasta febrero del año que viene. Para muchas personas que están desgastadas de un trabajo rutinario, va a ser probablemente un final si lo estaban buscando. Muchas personas están dejando sus trabajos. No sé si lo ves en tu entorno, ¿no? Muchas personas están cansadas de hacer lo mismo todos los días y se están replanteando cuál puede ser otra manera de hacer lo que hago todos los días. Y si eso lo encuentro en otro lugar. Así que sin dudas,
Este mes es un momento de mucha claridad y de mucho pensamiento sobre cómo vamos a mover las fichas en el tablero a partir de septiembre. Así que yo aprovecharía dificultades mediante y todo para realmente no dejar de escribir cuál queremos que sea nuestra historia a partir del año que viene. Porque para Virgo es un mundo de nuevas posibilidades. Libra, el Sol está en Leo con Mercurio que está retrógrado más o menos hasta el 11, en el área de tu vida de ambiciones, de grupos, de amigos. Entonces seguramente, por lo menos hasta la segunda semana de agosto, muchos temas de ambiciones o con personas que te rodean en lo laboral o en lo social van a estar en revisión. Así que está bueno prestar atención para no confundirnos, para no malinterpretar una información que recibimos o que damos. Y también para pensar en el largo plazo, porque el Sol ilumina el área que toca y acá está iluminando la parte de cuáles son mis ambiciones, dónde quiero llegar, qué necesito para eso y con quién me puedo asociar o tejer redes para que esto sea más sencillo, más fácil y que sea un ganar-ganar, tanto para mí como para las personas que me rodean, sean amigos o personas de la organización donde trabajo o de la que formo parte. Eso por un lado. Pero esto que te digo, esta área de ambiciones y de grupos y de redes, va a estar recibiendo una oposición con Plutón en Acuario que está exactamente del otro lado. Podemos sentir que hay algunos obstáculos o incluso intenciones ocultas de gente cercana en estos proyectos que nosotros tenemos. No es para desconfiar, pero sí para prestar atención a nuestra intuición, pero también a nuestra forma de proceder, ¿no? Además, pensa esto, si vos sos ascendente o Sol en Libra, en este momento tenés el tránsito de Saturno y de Neptuno en Aries, que es el área de vínculos y de relaciones y de destinos y de finales. Estos dos planetas cuando están juntos piden extrema coherencia entre lo que somos, sentimos, pensamos y finalmente hacemos. Es un aspecto duro la conjunción Saturno-Neptuno, que habla de ser responsables con nosotros y con los demás, de ser responsables afectivamente. Y para algunas personas este aspecto, si no son coherentes o no son íntegros, habla de una caída de posición, como lo interpretemos. Sobre todo esto lo vemos en figuras públicas, ¿no? Entonces, este año en general es un año donde se nos pide coherencia y tal vez en lo que queda del 2025, pero también el 2026, de mucho esfuerzo también respecto de los vínculos y de las cosas que hacemos, porque Saturno y Neptuno ahí están haciendo un aspecto tenso de cuadratura, tanto a tu parte profesional como de hogar, estabilidad, vivienda, y una oposición a la identidad, en donde nos sentimos a veces agobiados y cansados por todo esto que tenemos que hacer y construir, que requiere mucha responsabilidad de nuestra parte. Entonces tengamos eso en cuenta y tengamos en cuenta que para el mes de agosto Marte va a entrar en tu signo, que Marte cuando está en nuestro ascendente o con el Sol nos da mucha energía, pero Marte se va a oponer a Saturno. Y una oposición, como te decía en la introducción, entre Marte y Saturno no es de las más fluidas que existen. ¿Por qué? Porque puede tener alguna implicancia en cuanto a discusiones, cosas de las que nos podamos arrepentir. Por ahí es bueno ser prudentes con una oposición Marte-Saturno, si manejamos no andar fuerte en el vehículo. Digo, cuidarnos mucho el cuerpo físico y cuidar también mucho lo que decimos y lo que hacemos, porque sin dudas esto trae obstáculos, frustración. Hay aspectos de apoyo y que son fluidos, como por ejemplo el trígono que estás recibiendo desde Urano en Géminis, que habla de sí, anímate a lo nuevo, o mira qué buenas estas ideas que se me ocurrieron, mira esta oportunidad por acá, pero bueno, también hay otras cosas dando vueltas, sobre todo la primera semana que está como más movilizante, la segunda semana es un poco más tranquila y ya después se vuelve a poner el cielo un poquito tenso para que básicamente nos pongamos de acuerdo con nosotros mismos en base a quiénes somos, qué necesitamos para vivir y qué cambios necesitamos hacer.
Venus y Júpiter se juntan en Cáncer, que es el área de tu vida del rol social que vos ocupás o de la carrera o de la profesión, así que sin dudas en agosto pueden surgir buenas oportunidades, aunque Venus va a estar en cuadratura con Marte, que está en tu signo. Pero de cualquier forma está bueno para aprovechar si vos ves que hay una oportunidad para tomar a nivel carrera o profesión. O incluso si te lo ofrecen, ¿no? Esto también puede generar, me ofrecen una oportunidad pero necesito cambiar algo en otra parte de mi vida para poder tomar esta oportunidad. Bueno, de eso se tratan a veces los desafíos o las cuadraturas. Bueno, y por último, la luna llena de este mes, que es en Acuario, en el área de tu vida de hijos, de creatividad, de alegría o de proyectos creativos también. Entonces acá, si estuvimos trabajando en algo desde enero, febrero a esta parte, podemos ver que eso llegó a buen puerto o que se terminó un determinado proceso o que a lo mejor estábamos viendo o resolviendo algún tema con un hijo y esto finalmente termina. Hay como mayor claridad en esa área como para volver a plantar una semilla, una nueva intención luego. Cuando la luna está llena siempre estamos un poquito más sensibles, así que entre los días 8 y 11, más Mercurio estacionario para ir directo, vamos a estar un poquito más sensibles, tengamos cuidado con las palabras y tengamos cuidado para con nosotros. Es decir, tratémonos bien estos días del mes de agosto. Escorpio, durante agosto el Sol está junto con Mercurio retrógrado por lo menos hasta el 11 en la parte profesional de tu carta natal o de tu rol social si no estás trabajando, pero sí, por supuesto, hay un fuerte foco puesto ahí en la parte visible. Generalmente el Sol cuando toca algo lo ilumina, nos conecta con la energía, con puertas que se abren. Pero bueno, está junto a un Mercurio que está retrógrado y que se va a poner estacionario para ir directo y ambos reciben un aspecto tenso desde la parte de abajo de tu carta, que es Acuario, donde Plutón va a proponer desafíos, ¿no? Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que cuando hay un aspecto tenso en una parte que es angular de tu carta, todo se mueve. Entonces podés esperar que surjan algunas discusiones o problemáticas tanto en el área laboral como vincular como familiar. Obviamente que estando Plutón retrógrado y Mercurio retrógrado y Neptuno y Quirón, hablamos de obstáculos que están en revisión también. Nosotros estamos pensando qué queremos hacer respecto de nuestra carrera, de nuestro trabajo y estamos enfrentando estos pequeños desafíos y posibles escenarios ante una toma de decisión. Durante varios años va a estar Plutón en Acuario oponiéndose a esta área de tu vida, que es la carrera, la profesión. Sin dudas, muchos escorpianos de Sol ascendente van a ver cambios dependiendo el grado, ¿no? Por eso está bueno que conozcas tu carta. Para los que nacieron los primeros días de Escorpio o que tienen el ascendente en los primeros 4 o 5 grados, esto lo pueden estar viviendo ahora y el resto lo va a vivir mucho más adelante. Pero lo que te quiero decir es que hay sin duda un movimiento en esa parte profesional, pero muchos van a estar redefiniendo su camino vocacional o profesional. Y al mismo tiempo, el 9 de agosto hay una luna llena en Acuario, que es esta parte de abajo de tu carta, ¿no? La luna llena es ese momento del mes donde podemos salir de noche a caminar y ver el camino, sin ningún tipo de asistencia artificial lumínica. Entonces, por eso hablamos de claridad cuando hay una luna llena. Ahora, también es la culminación de algo, de un proceso. A lo mejor hay gente que tiene una determinada edad o con hijos grandes y esos hijos deciden mudarse de la casa. A lo mejor tenemos una claridad respecto de si el lugar que habitamos es o no para nosotros, si necesitamos hacer una modificación. O hay algo familiar o de sentimientos privados, internos, que podemos por fin ver. Y a partir de cuando uno ve, puede tomar acción. Carrera, familia, relaciones e identidad van a estar movilizados tanto por la luna llena como por ese sol tan precioso ahí en la parte de arriba de tu carta, pero que recibe esta oposición de Plutón. Y al mismo tiempo también
ten en cuenta que durante el mes de agosto, todo el mes de agosto, Marte, que es uno de tus regentes, ¿no?, junto a Plutón, va a estar en una oposición a Saturno retrógrado en Aries. Y una oposición Marte-Saturno es un aspecto difícil, tenso, entonces muchos pueden sentirse este mes cansados, hartos, esa sería la palabra, hartos. Pero bueno, hay que tratar de actuar con cautela, ¿no?, sobre todo cuando hay un aspecto tenso. Y también si manejas vehículos o maquinaria, tener cuidado con el tema de cortes, por ejemplo. Y Marte va a estar activando este mes una energía para trabajar proyectos con otros, por ejemplo. Entonces está bueno bien mirar el entorno y ver cuáles son las posibles asociaciones que son convenientes para nosotros y que nos sirven para poder desarrollar nuestras ambiciones. Es muy probable que tengamos diferencias de ideas también con otras personas y siempre está bueno escuchar porque la idea del otro puede también hacer que se transforme mi propia idea, ¿no? Venus ingresa a Cáncer y se va a unir a Júpiter en el área de tu vida de viajes, visas, maestrías, cursos, pero también en esta área de lo que implica el sentido de las cosas, de la vida, del dolor, del aprendizaje. Entonces podamos seguramente tener algunos momentos de alivio durante agosto con Venus y Júpiter puestos ahí. Aunque durante un tiempito ese Venus va a estar en una tensión con Marte y esto siempre trae alguna cuestión en los vínculos, que pueden ser pequeñas discusiones o pueden ser pequeños ajustes o puede ser también algún tema de dinero, ¿no?, que estemos más cortos de libertad económica, que tengamos que hacer ajustes, ¿no?, con respecto al dinero. Así que bueno, no lo veo como un mes para invertir si estás para invertir, pero esto es solamente una consideración general, no sé tu carta, pero bueno, es un mes más bien para pensar y reevaluar qué estamos haciendo con el dinero, con el tiempo y con las personas y cómo nos sentimos respecto de estas cosas y qué vamos a tener que ajustar. Lo que sí es un mes precioso si queremos estudiar algo nuevo o profundizar en algo, porque los aspectos apoyan todo este tipo de movimiento para aprender. Ascendente o Sol en Sagitario, el Sol en Leo hace un aspecto fluido y armonioso a tu Sol o a tu ascendente, ¿no? Siempre que el Sol está ubicado en un signo de fuego, para Sagitario es positivo. Ahora, este Sol está unido a un Mercurio retrógrado por lo menos hasta el 11 de agosto y nos va a dar más vitalidad, pero también nos va a conectar con esta idea de necesitamos un viaje para renovar esta energía, necesito poner distancia, aunque sea a corta distancia, de una situación o de una persona para poder ver bien qué me pasa, qué quiero hacer. Esa es una de las cuestiones. Por otro lado, una renovación de algunos acuerdos que tenemos con nosotros mismos acerca de las cosas que nos dan o nos quitan libertad. Y también este Sol y Mercurio en Leo reciben una oposición de Plutón en Acuario. Entonces esto de una manera indirecta nos afecta porque puede tener que ver con un cambio en la forma de expresarnos o cómo nos comunicamos con los demás o tener alguna discusión con el entorno cercano, porque esto impacta en el área de tu vida de entornos, de hermanos, también de lo que compro, de lo que vendo, de lo que aprendo, de lo que enseño y de los viajes. Si estás planificando un viaje cortito como para tomar distancia, también reevaluar en qué momento lo haces y leer la letra chica por lo menos el día 9, 10, 11, 12 de agosto. Y en esta misma área que te digo, de viajes, de lo que aprendo, de lo que enseño, se da la luna llena en Acuario, que nos trae por supuesto una gran claridad respecto de estos temas. A veces la luna llena es ese momento del mes donde podemos caminar por la noche viendo lo que sucede en el entorno. Entonces hay luz en esos pensamientos que están ocultos para los demás. Hay luz en cuanto a los pensamientos que tenemos cotidianos. Podemos tener mayor sensibilidad también en esos días, ¿no? Y la luna llena también implica un final, una culminación de algo que tal vez empezamos en esta área 3 de nuestra vida. A lo mejor estábamos escribiendo un libro o estábamos haciendo un curso o estudiando algo para poder ponerlo en práctica o aplicarlo al negocio.
Entonces vamos a ver por este mes de agosto que algo llega a su final y nos permite seguir adelante o abandonarlo del todo para tomar otro proyecto. Marte, una parte del mes todavía está en Virgo en los últimos grados, activando la parte profesional, y después pasa a Libra. Y se va a poner en una cuadratura con Venus, así que eso por ahí nos trae algún que otro conflicto en algunos vínculos. Así que lo ideal es tomar siempre decisiones prácticas mientras Marte esté en Virgo, y cuando Marte pase a Libra, empezar a pensar el diálogo desde un lugar de negociar y de que a veces hay que ceder un poco para que la relación sea ganar-ganar. Porque Venus habla de diálogo y Marte habla de acción y de asertividad, pero al estar en Libra, que es el signo de Venus, es una acción un poco más flexible que nos obliga a escuchar también a la otra parte, ¿no? Entonces acá vamos a estar trabajando este mes de agosto mucho las creencias, las ideas, los pensamientos y también la parte de la carrera, de la profesión, para pensar en cuánta libertad tenemos o no respecto de las cosas de nuestra vida. Si podemos o no elegir, y en el caso de que la respuesta sea no, ahí vamos a tener que revisar varias cosas, ¿no? Además, y por último, Venus y Júpiter están en el área de tu vida de entrega, de compromiso, de intimidad, de herencias, de impuestos, de temas de dinero que nos llega de otros lugares para que nosotros podamos hacer nuestras cosas también. A veces también de la casa 8 o el área 8 habla de finales de accidentes o de cirugías. Pero bueno, con Venus y Júpiter ahí habla de un proceso, como son benefactores, en general de sanación o de un diálogo más amoroso, más íntimo con, por ejemplo, la pareja, o que tal vez llegue alguna oportunidad durante agosto que nos permita expandir nuestro negocio o nuestros recursos económicos. Así que está para aprovechar y prestar atención. Para Capricornio, el Sol ascendente, el Sol ingresando a Leo, está junto a Mercurio, retrógrado por lo menos hasta el 11, en el área de tu vida de recursos compartidos, de entrega, de impuestos, de dinero, de inversiones. Entonces es un momento también de claridad, sobre todo más sobre del mitad de mes para adelante, sobre qué hacer con estas cosas, ¿no? Tema recursos o tema diálogos y conversaciones profundas. Sin dudas que estos dos estén ahí ponen de manifiesto esa parte de nuestra vida y nos obligan a dialogar o a profundizar en temas emocionales. Ahora el Sol y Mercurio van a estar en una oposición a Plutón, que está en Acuario y donde va a suceder la luna llena. Así que vamos a estar revisando temas económicos o dinero que compartimos con otro o cómo hacemos una separación de bienes. Vamos a estar reflexionando en sentimientos a los que no les hemos dado cabida durante el año a lo mejor, y probablemente tengamos la oportunidad de tener conversaciones profundas que nos traigan claridad. Y hablando de claridad, la luna llena va a ser en Acuario, en el área de tu vida de los valores, ¿no? Todo esto que me da sustento a la persona que soy, y sustento no solamente como valores o en forma de valores, sino sustento económico, ¿no? Todo lo que me permite mantener o sostener mi estilo de vida. Y una luna llena ahí trae claridad sobre cómo he manejado mis recursos hasta acá, qué cosas necesito, qué cosas quiero, y si había estado invirtiendo en algo, poder ver cómo va ese proceso que se inició en febrero cuando fue la luna nueva en Acuario. Entonces vamos a poder evaluar y medir cómo estamos hasta acá con eso que habíamos empezado a principio de año. Marte en los últimos grados de Virgo está en el área de tu vida de aquello que creemos, el sentido que le damos a las cosas, ese gran para qué, pero también de visas, de maestrías, de estudios, de viajes, de creencias. Entonces acá Marte pone una gran fuerza en terminar de hacer cosas pendientes para lograr eso que yo quería. Tal vez estás estudiando y decís, quiero sacar esta materia y me puse a estudiar, o tal vez pusiste manos a la obra para poder conseguir, no sé, una ciudadanía o hacer cambiarte de país, o anotarte incluso en un curso o en una carrera que te permita tener mejores oportunidades profesionales. Ahora bien, Marte va a pasar a Libra y se va a poner en una cuadratura con tu ascendente
con tu Sol. Cuando Marte está en una posición tensa, esto más o menos alrededor del 10 y para adelante, lo que nos pide básicamente es pensar antes de actuar, y que si queremos poner fuerza y energía en algo, eso indudablemente repercute en los vínculos que tenemos y en la forma de vivir que tenemos o con quien vivimos, ¿no? Entonces, puede ser un poco desafiante este mes para vos, Capricornio. Marte es el planeta de la asertividad que nos conecta con la fuerza y con la decisión. Pero cuando está en aspecto tenso con el resto de las áreas de la vida, nos dice, tené cuidado cómo decís las cosas o cómo las pedís y en dónde querés poner tu fuerza y tu energía. Además, Marte va a estar todo el mes y parte del mes de septiembre en una oposición directa y dura con Saturno. Saturno, que es tu regente. Y una oposición Marte-Saturno no es algo que se viva así muy liviano, ¿no? Entonces, para los capricornianos, agosto tal vez no sea el mejor mes de todos, ¿no? Porque hay una tensión bastante fuerte que implica cautela también, que muchas cosas puedan trabarse, que no salgan como queremos. Pero bueno, cuando a veces las cosas no salen como queremos es porque tienen que salir de otra manera para que podamos después cambiar el rumbo, ¿no? No hay que verlo como algo negativo en realidad, pero sí tener cuidado. Y si vos sos ascendente en Capricornio, o tenés el Sol en Capricornio, del otro lado, exactamente del otro lado, está Cáncer, donde está en este momento Júpiter, que te hace una oposición, y Venus, que ingresa ahí, suavizando un poco los vínculos o los diálogos que tenemos con los vínculos cercanos, pero al mismo tiempo este Venus va a estar en un aspecto medio tenso con Marte. Así que, como te digo, tal vez el mes de agosto no es el mejor mes para Capricornio, en el sentido de que no sea un mes tan pacífico. Va a implicar movimiento, va a implicar dinamismo, va a implicar asertividad y también va a implicar paciencia ante los obstáculos y las frustraciones, y tal vez reajustar la planificación porque lo que queremos hacer capaz en agosto no sea posible, pero sí puede ser posible para el 2026, y aprovechando toda esta movida retrógrada que hay hasta noviembre, sobre todo hablo por tu regente, son meses para revisar, repensar y planificar cómo vamos a hacer eso que queremos hacer, que además afecta a todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Y acá me refiero a mudanzas, a cambio de trabajo y hasta cambio de la imagen personal. Es bastante. Así que para todos esos que se estén mudando, mucha suerte, y para los que estén cambiando de trabajo o estén por tomar esa decisión, también son excelentes momentos para repensar qué vinimos a hacer, qué queremos hacer y cuánto queremos ganar también, ¿no? Bueno, te mando un beso. Acuario de Sol ascendente. Hay dos cosas muy importantes este mes para vos. Por un lado, el Sol y Mercurio retrógrado están en Leo. ¿Y Leo quién es? Tu signo opuesto complementario. Es decir, que hay una luz, que es el Sol, parado allá, en la casa del otro, donde se apaga el ego y se apaga el ego y aparece el otro, que así sería posible tener un vínculo. Y entonces el Sol ahí revitaliza las relaciones, los vínculos, aparecen nuevas posibilidades, tal vez más ganas de socializar incluso. Y también con Mercurio retrógrado junto al Sol, la revisión tal vez también de algunos vínculos o formas de diálogo que tenemos, o bien algunos finales en cuanto a dinámicas más que nada, ¿no? Ahora bien, Plutón está en tu signo. Y entonces Plutón va a estar poniendo presión para transformar, para dialogar, para ir hacia la profundidad, para mover las estanterías, las estructuras. Entonces esto implica un viaje interno muy fuerte y muy profundo que no les va a afectar igual a todos los acuarianos. Si vos sos acuario de los primeros grados o naciste los primeros 3, 4, 5 días de acuario, esto sí lo vas a sentir muy fuerte ahora. Esta reconexión con la carencia afectiva, por ejemplo, de sentirme sola o solo, de cuestionarme quiénes son las personas que tengo al lado. Si naciste más adelante o tenés el ascendente en el grado del grado 10 para adelante, bueno, este Plutón
todavía no lo sentís tan fuerte sobre tu cuerpo físico o tu trabajo, tu familia o la pareja. Estos cambios por ahí pueden venir más adelante. Pero en general, para el signo de Acuario, Plutón se opone a este Sol y Mercurio que están del otro lado, proponiendo tal vez algún cambio de dinámica en relaciones y algunas discusiones a veces dolorosas. Estamos hablando de crisis básicamente, y la crisis vista como una oportunidad, pero no significa que la oportunidad venga sola, a veces viene de la mano de alguna que otra lágrima, en algunos casos. No quiero darle un tono fatalista, pero realmente a veces estamos en el 2025, es una época de un cambio gigante. Y creo que todos estamos tratando de actualizarnos en base a todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, bueno, vos que sos Acuario lo vas a sentir más. Y además, el 9 está la luna llena en tu signo. Entonces también podés estar más sensible, porque una luna llena nos conecta mucho más con las emociones. Pero también es ese momento del mes donde uno puede salir a la noche y realmente ver por dónde camina, porque la luna está brillante. Entonces, cuando hablamos de luna llena, hablamos de claridad sobre eso que estábamos pensando o sintiendo, o claridad sobre un vínculo o sobre nosotros mismos, ¿no? ¿Cuál es nuestra idea de la identidad, de la autenticidad, si estamos dentro o fuera del sistema? Y a la vez es un momento de culminación, del final de un proceso, de algo que empezamos en febrero, cuando era tu cumpleaños, por ejemplo. Entonces acá tenemos la oportunidad de medir y ver dónde estamos en ese proceso de cambio que nos habíamos planteado a principio de año. Y después, bueno, Marte entra en Libra haciendo un aspecto de armonía hacia tu solo ascendente, y Urano, que está en Géminis, está haciendo también un aspecto de armonía. Así que, como ves, no son todas pálidas. Hay aspectos de apoyo, de cambio, de renovación y de fuerza para poder encarar todos estos cambios que están para vos en agosto y de acá a varios años. Así que bueno, mucha suerte, te mando un beso. Ascendente o Sol en Piscis. El Sol está en Leo más o menos hasta el 21 de agosto y está junto a Mercurio, que todavía está retrógrado hasta el 11 de agosto, en el área de tu vida de rutinas, de trabajo, de organización de lo cotidiano, ¿no? Y también acá entra el cuidado del cuerpo, la salud, la visita a los médicos, y qué tanto estamos psicosomatizando el estrés de estos tiempos locos en los que vivimos. El Sol, cuando ingresa a un signo, trae luz, claridad, fuerza, vitalidad. Entonces seguramente muchos temas de rutinas, de hábitos y de salud van a estar tomando fuerza, o te vas a ocupar de eso o vas a querer ocuparte de eso. Ahora, Sol y Mercurio están en una oposición unos días del mes con Plutón. Entonces Plutón, desde el otro lado, desde tu casa 12, dice, tal vez acá tengas que ocuparte de un tema de la salud que no querías, tal vez sientas algún dolor corporal así muy preciso o muy potente, o por fin se estén dando situaciones de curación y de renovación en ese sentido. Sin dudas, igual una oposición del Sol a Plutón, o de Plutón al Sol, mejor dicho, a veces se siente como una sensación de agotamiento, de tristeza o de sensación de no puedo más. Entonces, si tenés la posibilidad, cuando sientas así, que no va a durar muchos días, dormir más, tratar de descansar más, y si uno puede también llorar para descargarse, mejor. En esta área oculta de la vida, que es la casa 12, es donde va a suceder la luna llena en Acuario el 9 de agosto. Lo que tiene de positivo, y por eso te hablaba de este eje que es salud, enfermedad, rutinas y descanso, caos y orden, que es todo esto que es la casa 6 y 12, la luna llena trae algunas sensibilidades que nos pueden hacer estar un poquito más sensibles o un poquito tristes algún que otro día, pero en realidad lo que más nos conecta es con una claridad acerca de todo eso que vinimos pensando y sintiendo durante esta primera mitad del año. Es como que en enero o en febrero plantamos una intención o tuvimos un deseo o una necesidad o pusimos un objetivo, y ahora que estamos en agosto podés ver si eso avanzó o no, lo podés medir o solucionar. La luna llena siempre trae claridad, y la casa 12 es una casa de noche, en el sentido de que
cuando uno completa el mandala, si en la 1 yo nazco, ¿no? En la 6 me organizo, en la 7 me vinculo, en la 12 me voy a acostar a dormir. Por eso rige el sueño, el descanso, los sueños que tenemos mientras estamos durmiendo. Y los sueños, la fantasía, la imaginación, la intuición, ¿no? Es una casa también de lo privado y de lo oculto. Entonces, una luna llena trae claridad en cualquier tipo de tema o temática que hayamos estado trabajando o pensando o reflexionando durante este tiempo. Tal vez muchos empezaron un proceso terapéutico y estamos llegando este mes y termine ese proceso. A veces las lunas llenas son finales respecto de algo que empezamos unos meses antes. Así que después vos me dirás por dónde va esa claridad que te va a traer la luna llena a mitad de mes. Después Mercurio, el 11, se pone directo, así que a partir del 13, 14, 15, muchos temas empiezan a agilizarse, vas a tener también más claridad de pensamiento. Y bueno, Marte, que estuvo todo julio y hasta la mitad de agosto en Virgo, que es tu signo opuesto complementario, puede haberte traído alguna que otra discusión o rispidez, o bien en los vínculos, o bien en el trabajo, o bien con un familiar. Pero Marte se va de Virgo, ahora más o menos el 17 de agosto, y pasa a Libra. Entonces, acá habla de como sentir la reconexión con un deseo de alguna manera, o tal vez algunas novedades en temas de dinero o de recursos compartidos. Pero también cuando hay un tránsito de Marte por la zona Libra de tu carta, tener cuidado en cuanto al uso de los vehículos, de las herramientas. Aparte, Marte va a estar opuesto a Saturno todo el mes. Entonces, las áreas de tu vida de recursos, pero también de imprevistos o de posibles accidentes, no para todo el mundo, hay que ver la carta y un montón de cosas, ¿no? Pero digo, andemos con más cuidado, no discutamos, no digamos palabras hirientes cuando podemos tal vez frenar eso y traer conciencia y claridad y paz a un tiempo tan caótico, ¿no? Entonces también cuando estemos, como Marte va a entrar a tu zona de compromiso, de intimidad y de pareja también. La pareja no es solamente el área 7 de la vida. Este compromiso formal que asumimos con un otro, bueno, a veces Marte pone un corte a algo. El tema es, ¿corte a qué? También esta área está vinculada a los secretos. Entonces a veces, bueno, es poder decir la verdad o sacar a la luz algunas cosas. Como ese Marte va a estar opuesto a Saturno, que es un aspecto duro, como te decía en la introducción, podemos experimentar algunos desafíos, obstáculos, frustraciones, sensación de cansancio, de por qué tengo que trabajar o levantarme a esta hora o hablar de estas cosas que ahora no tengo ganas ni tengo tiempo. Pero bueno, este mes es un poco para eso, ¿no? Lo que tiene de positivo es que como compensación, viste que hay aspectos fluidos y otros que no lo son tanto, pero cuando los mezclamos y los vemos como un todo, como una unidad, que es lo que representa tu signo, vemos que también como apoyo tenés a Júpiter, que entró en junio al signo de Cáncer, haciéndote un trígono, dándote un poco más de fuerza, de expansión, de ganas, de fe, de confianza. Y ahora entra Venus ahí también. Así que en ese sentido, la verdad que estos dos planetas ponen un paño frío a las posibles dificultades que podés experimentar en otras áreas de tu vida. Lo que sí, unos pequeños días de agosto, unos poquitos días de agosto, Venus va a estar en una cuadratura con Marte, así que pueden haber alguna que otra chispa o discusión. Pero sin dudas que Venus entre al área de la creatividad, de los hijos, de la alegría, aporta chispa, aporta un poco la sensación de bienestar, y seguramente que es un tiempo fértil, muy fértil para expresar lo que uno siente. Así que bueno, te mando un beso.